La historia de Elías, el profeta que nunca experimentó la muerte, sigue siendo una de las narrativas más fascinantes y poderosas de la Biblia. Imagina por un momento a un hombre, elegido por Dios, que desafió a los poderosos de su tiempo, que se enfrentó cara a cara con reyes y sacerdotes falsos, que, en lugar de morir como la mayoría de los hombres, ascendió al cielo en un carro de fuego, rodeado por un torbellino. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué tipo de fe y valentía se necesitan para desafiar tanto la corrupción como el poder político de una nación entera y aún salir victorioso ante los ojos de Dios? Esta no es una historia común. No lo es porque Elías, a diferencia de otros grandes hombres de la Biblia, no pasó por el proceso de muerte que la humanidad conoce. Fue llevado al cielo, como un testimonio viviente de la presencia de Dios en el mundo. Pero, lo más intrigante de esta historia no es solo el hecho de que Elías fue arrebatado al cielo, sino todo lo que ocurrió antes de ese momento. Elías fue un hombre que tuvo que enfrentarse a desafíos inimaginables, un rey corrupto, una reina que adoraba a dioses falsos, una nación que se había apartado de su fe y una sociedad que vivía bajo una gran opresión espiritual. Sin embargo, a pesar de todas esas adversidades, su fe nunca flaqueó. Lo que descubras hoy en esta historia no solo transformará la forma en que ves la vida de un profeta, sino también el poder divino y la increíble manera en que Dios cumple sus promesas. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que nunca dejará de asombrarte. Elías, cuyo nombre significa Mi Dios es Jehová, fue un hombre cuyo llamado a servir a Dios no fue un accidente ni una coincidencia. Desde el mismo momento de su nacimiento, se encontraba destinado a cumplir una misión única en la historia de Israel. Su historia comienza en un tiempo de gran oscuridad espiritual para el pueblo de Israel, cuando la nación se encontraba dividida, moralmente corrompida y bajo el dominio de una dinastía idólatra que había desviado a la gente del verdadero Dios. Israel, que alguna vez fue un pueblo fiel, se encontraba ahora sumido en la adoración a Baal y otros dioses paganos, una situación que se agravó aún más con el reinado del rey Acab y su esposa, la malvada Jezabel, quienes promovieron activamente la idolatría. En Primera de Reyes, capítulo 17, Elías aparece de repente, sin previo aviso, como un hombre que trae consigo un mensaje de juicio y esperanza. En los primeros versículos de este capítulo, Elías se presenta como un profeta de Dios que viene a anunciar una sequía que durará varios años como castigo divino para Israel. Este momento marca el inicio de una serie de milagros y confrontaciones con los poderes terrenales de su tiempo, lo que establecería a Elías como uno de los profetas más importantes en la historia de la nación. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta declaración fue un acto de valentía, pues Elías no solo estaba desafiando el poder de Acab, sino que también estaba afirmando públicamente que solo el Dios verdadero tenía control sobre el clima y los ciclos naturales de la tierra. Lo que hizo a Elías un hombre elegido no fue solo su capacidad de hablar palabras de juicio, sino su completa obediencia y dependencia de Dios. A medida que avanzaba en su ministerio, Elías fue guiado por la voz de Dios en cada paso que daba. Cada vez que parecía que todo estaba perdido, el profeta encontraba consuelo y dirección en la voz divina. Desde el arroyo de Kerit, donde fue alimentado por cuervos, hasta el encuentro con la viuda de Sarepta, donde multiplicó la harina y el aceite en su casa, Elías vivió bajo la constante protección y provisión de Dios. En cada uno de estos momentos, Elías no solo hacía milagros, sino que mostraba a Israel que el Dios verdadero seguía siendo fiel a sus promesas. A través de su vida, Elías no solo mostró valentía al desafiar a Acab y Jezabel,
sino que también fue testigo del poder de Dios en acción. En Primera de Reyes 18, Elías se enfrenta a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, en lo que se convertiría en una de las confrontaciones más dramáticas y trascendentales de la Biblia. Con una simple oración, Elías hizo que el fuego de Dios descendiera del cielo, consumiendo el sacrificio y demostrando que el único Dios digno de adoración era Jehová, no Baal. Esta victoria fue un testimonio de la autoridad de Elías como profeta, pero también una poderosa lección para el pueblo de Israel sobre la fidelidad de Dios a aquellos que confían plenamente en Él. Elías no era solo un hombre elegido para hacer grandes milagros, sino también un hombre que se encontraba profundamente en sintonía con la voluntad de Dios. La razón por la que su vida y obras siguen siendo tan relevantes hoy es que él representó un modelo de fe y obediencia total, incluso cuando enfrentaba peligros inminentes o desafíos abrumadores. Su vida, llena de momentos de gran gloria y también de profunda soledad y desesperación, muestra cómo Dios puede usar a cualquier persona, sin importar lo grande o pequeño que sea su papel en la historia, para cumplir su propósito divino. Así, Elías no solo fue un hombre elegido por Dios para intervenir en los asuntos de Israel en un momento crucial de la historia, sino también un reflejo de cómo la obediencia inquebrantable a Dios puede mover montañas. Esta es la primera lección crucial de su vida. La obediencia total a la voluntad de Dios abre puertas para experimentar el poder divino de maneras que no podemos ni imaginar. En un contexto de profunda apostasía, donde el pueblo de Israel había caído en la idolatría y la corrupción, la figura de Elías emerge como un faro de luz, desafiando valientemente a los que lideraban la nación hacia la perdición. La historia de su encuentro con el rey Acab y su esposa Jezabel es uno de los momentos más dramáticos y significativos en la vida de este profeta. Acab, el rey de Israel, había introducido el culto a Baal, un dios pagano que fue adorado en muchas culturas antiguas. A través de su matrimonio con Jezabel, hija de un rey fenicio, el culto a Baal se convirtió en una fuerza dominante, desplazando al culto verdadero de Jehová. Jezabel, una mujer conocida por su crueldad y su feroz defensa de la idolatría, se convirtió en la principal promotora de la persecución de los profetas de Jehová. La confrontación de Elías con Acab y Jezabel ocurre en un momento crítico de la historia de Israel. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, Elías se presenta ante Acab con una declaración tajante que marca el inicio de un periodo de juicio sobre la nación. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta palabra de juicio contra el reino de Israel, que estaba sumido en el pecado y la rebelión, marcó el comienzo de una sequía que duraría 3 años y medio. Este acto de Elías no solo fue un desafío a la autoridad de Acab, sino también una llamada de atención al pueblo de Israel, que necesitaba arrepentirse y volver a Dios. Jezabel, al enterarse de la amenaza de Elías, se enfurece y comienza a perseguir a los profetas de Jehová. La situación se vuelve tan peligrosa que Elías, aunque con una fe inquebrantable, se ve obligado a huir al desierto, donde Dios provee para él a través de un arroyo y cuervos que le traen pan y carne. Aquí, en medio de la adversidad, Elías experimenta la provisión sobrenatural de Dios, que nunca lo abandona. La historia de Elías y Acab es un testimonio de cómo la obediencia a Dios puede traer consigo consecuencias inmediatas y desafiantes, pero también es una evidencia de que, en medio de la persecución y la dificultad, Dios nunca deja a sus siervos desamparados. Lo que ocurre después de este encuentro es una de las escenas más sorprendentes y poderosas de toda la Biblia. Elías,
bajo la dirección de Dios, se presenta ante Acab una vez más para desafiar a los 450 profetas de Baal en un duelo en el Monte Carmelo. En esta confrontación, Elías no solo se enfrenta a la idolatría y la falsedad, sino que también pone a prueba el poder de los dioses falsos contra el poder del único Dios verdadero. El resultado es impresionante. Cuando Elías ora, el fuego de Dios desciende del cielo y consume el sacrificio, dejando en claro quién es el verdadero Dios de Israel. Esta victoria es un testimonio claro de que, aunque los desafíos puedan parecer imposibles, cuando Dios está de nuestro lado, nada puede detenernos. Este encuentro con Acab y Jezabel revela una lección fundamental. Cuando te enfrentas a la oposición más feroz, cuando los poderosos de la tierra se levantan contra ti, debes recordar que el poder de Dios es más grande que cualquier amenaza humana. Elías, con su fe inquebrantable, no solo desafió a los reyes y líderes, sino que también mostró al pueblo de Israel que la obediencia a Dios siempre trae consigo la victoria final, aunque el camino sea difícil. El Monte Carmelo se convirtió en el escenario de uno de los duelos más épicos de la historia de la humanidad, la batalla entre el Dios verdadero y los falsos ídolos. En Primera de Reyes capítulo 18, Elías, bajo la instrucción divina, desafía a los 450 profetas de Baal a un enfrentamiento público en el que se demostrará quién tiene el verdadero poder para hacer llover fuego desde el cielo. Este momento histórico no solo fue un acto de confrontación directa entre Elías y los profetas de Baal, sino también una ilustración profunda de la fidelidad de Dios en medio de la apostasía. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. En este dramático evento, Elías plantea un reto claro: que los profetas de Baal preparen un altar, pongan un sacrificio sobre él y llamen a su Dios para que envíe fuego desde el cielo para consumir el sacrificio. Los profetas de Baal, desde la mañana hasta la tarde, clamaron con fervor, danzaron y se cortaron, pero no hubo respuesta. Pero no hubo voz, ni quien respondiera, ni quien atendiera. La inutilidad de su adoración se hizo evidente, y la humillación de los profetas de Baal se consumó cuando Elías se burló de ellos, sugiriendo que quizás su Dios estuviera dormido o distraído. El contraste con Elías fue asombroso. Mientras los profetas de Baal no podían hacer que su Dios respondiera, Elías preparó el altar para Jehová, vertió agua sobre el sacrificio para que no quedara ninguna duda sobre la intervención divina, y con una sencilla oración, clamó: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. En ese momento, el fuego de Dios descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el altar y el agua que lo rodeaba, dejando en evidencia de manera irreversible que Jehová es el único Dios verdadero. Este milagro no solo fue un acto de juicio contra los profetas de Baal, sino también un llamado de despertar al pueblo de Israel, que había estado siguiendo ciegamente los dioses falsos. La demostración del poder de Dios en el Monte Carmelo fue una invitación a la restauración, un recordatorio de que, a pesar de la corrupción y la idolatría, Dios sigue siendo fiel a su pueblo y tiene el poder para restaurar lo que ha sido destruido por el pecado. Elías no solo fue un hombre que enfrentó valientemente a los poderosos de su tiempo, sino que también fue un instrumento de restauración, llamando a su nación a volver al único Dios verdadero. Este evento enseña una lección trascendental: cuando todo parece perdido,
cuando los enemigos de la fe parecen ser más fuertes que nunca, la intervención divina es capaz de cambiar el curso de la historia en un solo instante. Elías, al clamar a Dios con fe y obediencia, mostró que cuando seguimos los caminos del Señor, Él se manifiesta poderosamente, demostrando que su gloria y poder siempre prevalecen sobre las fuerzas del mal. Después de la victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías pensaba que el pueblo de Israel finalmente se arrepentiría y volvería a Dios. Sin embargo, en lugar de un despertar espiritual, lo que vino fue un aumento de la persecución. Jezabel, furiosa por la humillación de sus profetas y el poder demostrado por Jehová en la confrontación, amenazó de muerte a Elías. Al enterarse de la amenaza, Elías, aunque un hombre de fe y valentía, sintió miedo y huyó para salvar su vida. En Primera de Reyes 19, versículo 3 leemos: y él, al ver esto, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su criado. Este momento muestra una faceta humana del gran profeta. A pesar de las victorias pasadas y el poder sobrenatural que había experimentado, Elías no estaba exento de momentos de miedo y desesperación. Se encuentra huyendo, solo y agotado, buscando refugio en el desierto, donde finalmente se sienta bajo un arbusto y pide a Dios que le quite la vida. En Primera de Reyes 19, versículo 4, Elías exclama: «Basta ya, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Esta súplica refleja la desesperación que a veces sentimos, incluso cuando hemos experimentado victorias en nuestras vidas. Elías, a pesar de ser un hombre de Dios, enfrenta los mismos temores, dudas y dificultades que cualquier otro ser humano. Lo hermoso de esta historia es cómo Dios, en su infinita misericordia, se encuentra con Elías en medio de su soledad y desesperación. En el desierto, Elías recibe el alimento que necesita para continuar su viaje, y un ángel le toca y le dice: «Levántate y come, porque el viaje es demasiado para ti». Dios no le reprocha su miedo ni su deseo de morir, en cambio, lo fortalece y lo prepara para lo que viene. Elías no estaba solo, Dios estaba con él, incluso en su momento más oscuro. Este episodio también nos enseña una lección profunda sobre la fragilidad humana y la compasión divina. A veces, después de grandes victorias, podemos sentir una gran debilidad, como si el peso del mundo nos aplastara. Sin embargo, Dios nunca nos abandona. Aunque Elías estaba huyendo de sus problemas, Dios estaba allí, proporcionándole lo necesario para seguir adelante. La huida de Elías es un recordatorio de que todos tenemos momentos de debilidad, pero que en esos momentos podemos encontrar consuelo y fortaleza en Dios. La fidelidad de Elías no dependía de su fuerza, sino de la fuerza de Dios, y eso es algo que también se aplica a nuestra vida diaria. Tras su huida, Elías continúa su viaje y se dirige al monte Horeb, un lugar de gran significado espiritual, también conocido como el Monte de Dios. Este monte es famoso en la historia bíblica, ya que fue el lugar donde Moisés recibió las tablas de la ley y donde la presencia de Dios se manifestó de forma poderosa. En Primera de Reyes 19, versículo 8, se nos cuenta que Elías, fortalecido por la comida y el agua que el ángel le dio, caminó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Este largo y solitario viaje al desierto no solo era físico, sino también espiritual. Elías estaba buscando respuestas, buscando la dirección de Dios en un momento de confusión y desesperación. Una vez que llega al monte, Elías se esconde en una cueva,
y es allí donde tiene uno de los encuentros más profundos y reveladores con Dios. En Primera de Reyes 19, versículos del 11 al 12, el Señor le dice a Elías: «Sal y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí que Jehová pasó, y un gran y fuerte viento rompió los montes, y quebró las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido suave y apacible. Este pasaje es fundamental, ya que revela que, aunque Dios es capaz de manifestarse en formas poderosas y espectaculares, a menudo su presencia más profunda y transformadora se encuentra en momentos de quietud y silencio. El viento fuerte, el terremoto y el fuego representan la magnificencia de Dios, pero el silbido suave y apacible es donde Elías experimenta la verdadera cercanía de Dios. Este encuentro es una enseñanza crucial. A menudo buscamos a Dios en los grandes y dramáticos eventos, pero es en la quietud, en el silencio, donde podemos escuchar su voz más claramente. Elías, al escuchar el suave susurro de Dios, cubrió su rostro con su manto, una señal de reverencia y humildad, y salió a encontrarse con el Señor. En este momento, Dios le habla nuevamente y le da instrucciones claras: «Ve, vuelve por tu camino al desierto de Damasco». A pesar de la oscuridad en la que Elías se encontraba, Dios no solo lo reconforta, sino que lo llama de nuevo a la misión que le había encomendado. Este encuentro en el desierto subraya la importancia de la paz interior y la comunión profunda con Dios. Aunque Elías había enfrentado grandes desafíos y adversidades, Dios lo renovó en su intimidad, recordándole que Él sigue siendo soberano, que hay un propósito para su vida y que la misión continúa. En el desierto, Elías encontró no solo consuelo, sino también dirección para lo que vendría a continuación. El mensaje aquí es claro: aunque la vida esté llena de turbulencias y dificultades, siempre podemos encontrar en Dios la paz y el propósito que necesitamos para seguir adelante. El monte Horeb, también conocido como el monte de Dios, se convierte en el lugar donde Elías, tras atravesar un viaje físico y emocional, encuentra una de las revelaciones más profundas de su vida. Hey, Fidelity. Can I get a second opinion on stocks in the Fidelity app? With Fidelity, it's easy to get an outside opinion from independent experts in a single score. And then? When you're ready, trade U.S. stocks and ETFs with no commissions. That's right. I am always right. Investing involves risk, including risk of loss. Online U.S. equity trades and ETFs and a retail Fidelity account. Sell order assessment fee not included. Some account types and securities excluded. Details at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC. El relato nos lleva a un momento en el que Elías, exhausto tanto física como espiritualmente, se oculta en una cueva en busca de respuestas. En Primera de Reyes 19, versículo 9, se nos dice: «Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y he aquí que vino a él la palabra de Jehová, que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías?». Esta pregunta divina, dirigida al profeta, no solo buscaba una explicación de su huida, sino que también preparaba a Elías para lo que estaba por venir, una revelación directa de la presencia de Dios. Dios no le responde a Elías con una reprensión ni con una corrección inmediata. En lugar de eso, Elías experimenta una serie de eventos naturales y sobrenaturales que reflejan la magnitud de la presencia divina. Primero, un viento fuerte y violento pasa, desgarrando las rocas, pero la Escritura nos dice que Jehová no estaba en el viento. Luego, un terremoto sacude la tierra, pero Jehová no estaba en el terremoto. Posteriormente, un fuego ardiente aparece, pero Jehová no estaba en el fuego.
Después de estos fenómenos impresionantes, aparece un silencio apacible y delicado, y en ese silencio, Elías experimenta la presencia de Dios. Este silencio suave y apacible es una lección profunda para Elías y para todos nosotros. A veces, Dios no se manifiesta en los momentos grandiosos y espectaculares, sino en los momentos de calma y reflexión, donde la quietud de nuestra alma puede escuchar su voz. Es en este espacio de tranquilidad donde Elías encuentra la cercanía de Dios. En respuesta a esta manifestación, Elías se cubre el rostro con su manto, mostrando humildad y reverencia ante la presencia divina. En Primera de Reyes 19, versículo 13, Elías recibe una nueva instrucción: ¿qué haces aquí, Elías? Y es en ese instante de quietud cuando se revela a Elías lo que debe hacer a continuación. El encuentro de Elías con Dios en Horeb no solo fue un momento de consuelo, sino también una restauración de la misión que se le había confiado. A pesar de que Elías había huido, Dios lo llama de vuelta, no solo para seguir adelante con su trabajo, sino también para ungir a nuevos líderes, como Eliseo, que tomarán su lugar. Dios le revela a Elías que no está solo, que hay miles que aún no han adorado a Baal, lo que significa que la obra divina continúa, aunque Elías no lo vea claramente. Este momento en el monte Horeb es fundamental para entender que, incluso en nuestros momentos de desesperación, Dios tiene un plan que sigue adelante y que Él nunca nos deja solos en nuestra misión. El legado de Elías no termina con su ascensión al cielo. De hecho, en muchos sentidos, su verdadero impacto se extiende a través de los profetas que le siguieron, especialmente Eliseo, su discípulo más cercano. En Primera de Reyes 19, versículo 16, Dios le dice a Elías: y a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola, lo ungirás por profeta en tu lugar. Esta instrucción divina marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Elías, pues aunque él se encontraba en un punto bajo, en medio de su huida y frustración, Dios ya había preparado a alguien para continuar con la obra. La relación entre Elías y Eliseo es significativa, ya que, aunque Eliseo se convierte en el sucesor de Elías, hay una transferencia de poder espiritual y un legado de fe que debe ser pasado de uno a otro. Cuando Elías llama a Eliseo, éste está trabajando en el campo, arando con 12 yuntas de bueyes. En Primera de Reyes 19 versículo 19, dice: y Elías pasando por allí, vio a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él. Este encuentro es sencillo, pero tiene una profundidad inmensa. Eliseo, al ver a Elías, sabe que su vida cambiará para siempre. Sin dudarlo, deja todo atrás, abandona su trabajo y sigue a Elías como su discípulo. Esto es significativo, pues demuestra la disposición de Eliseo a seguir a un hombre de Dios y a dejar atrás sus propias prioridades y seguridad personal en favor de un llamado divino. A lo largo de su ministerio, Eliseo se convierte en un fiel sucesor de Elías, llevando a cabo milagros extraordinarios que reflejan la continuación del poder de Dios en la vida de los profetas. En Segunda de Reyes 2, versículos del 9 al 10, antes de que Elías sea llevado al cielo, Eliseo le pide: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Esta petición revela la humildad y el deseo de Eliseo de ser un profeta fuerte y fiel como su maestro. Elías, al responder, dice que si ve a Elías ser llevado, su solicitud será concedida. Y así, cuando Elías asciende al cielo en un carro de fuego, Eliseo recibe una doble porción del espíritu de Elías, lo que lo capacita para continuar la obra de su maestro con el mismo poder divino.
La ascensión de Elías al cielo no es solo un acto sobrenatural impresionante, sino un testimonio de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. En 2 de Reyes 2, versículo 11, se nos dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Este evento, cargado de simbolismo, no solo marca el final del ministerio de Elías, sino también el comienzo de una nueva era en la que Eliseo será el vehículo a través del cual Dios continuará su obra en Israel. La transferencia de poder, la doble porción de espíritu y el ascenso al cielo de Elías son un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, siempre hay una sucesión divina en la obra del Señor. El legado de Elías en la vida de Eliseo es también un llamado para todos los creyentes a ser fieles y valientes en la tarea que Dios nos encomienda. A veces, puede parecer que nuestra obra ha llegado a su fin o que nuestras fuerzas se han agotado, pero en realidad, el plan de Dios continúa. La vida de Elías y su legado a través de Eliseo nos enseña que la obra de Dios no depende de una sola persona, sino de la fidelidad de aquellos que siguen a Dios, sin importar las circunstancias o los desafíos que enfrenten. La ascensión de Elías al cielo es uno de los momentos más asombrosos y sobrenaturales en toda la Biblia. Después de una vida llena de desafíos, confrontaciones con poderosos enemigos, y de ser un instrumento de Dios en momentos de gran crisis para Israel, Elías experimenta un final sin igual. En 2 de Reyes 2, versículo del 11 al 12, se nos cuenta, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomó sus vestidos, los rasgó en dos partes. Este evento ocurre justo después de que Elías y Eliseo hayan cruzado el Jordán y lleguen a un punto crucial de su relación. A pesar de saber que Elías sería llevado, Eliseo no deja de seguir a su maestro, demostrando una lealtad que va más allá de las expectativas. A medida que el carro de fuego aparece en el cielo, separando a los dos hombres, es como si el propio cielo se abriera para recibir al profeta. La manifestación de un carro de fuego y caballos de fuego no solo es un espectáculo impresionante, sino un claro símbolo de la gloria y el poder de Dios. La ascensión de Elías marca el cumplimiento de una promesa de Dios que había sido anunciada mucho tiempo antes. En 2 de Reyes 2, versículos del 9 al 10, se muestra que Eliseo, al ver que Elías está por ser tomado, le pide una doble porción de su espíritu. Elías responde, si me viereis cuando fuere quitado de vosotros, os será hecho así, mas si no me viereis, no. Esta respuesta es importante porque no solo reafirma que el ministerio de Elías debía continuar, sino que también representa la conexión continua entre el poder de Dios y sus siervos, quienes son obedientes a su llamado. La doble porción que Eliseo recibe no solo le otorga una mayor capacidad de operar en el nombre de Dios, sino que también se convierte en el instrumento para la continuidad del plan divino en Israel. Lo significativo de este evento no es solo la ascensión física de Elías, sino lo que representa espiritualmente. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Walmart Business is in the business of helping your business. Regardless of whether you're building bridges,
building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. La ascensión de Elías es el cumplimiento de una trayectoria de fe inquebrantable y un recordatorio de que la obra de Dios nunca depende de una sola persona. Aunque Elías es arrebatado al cielo, su legado no se pierde. Eliseo recibe una doble porción, lo que señala que la obra del profeta no termina con su partida, sino que se perpetúa a través de aquellos que son llamados a continuar su ministerio. La gloria de la ascensión de Elías también tiene un paralelo con la ascensión de Jesús al cielo. Al igual que Elías, Jesús ascendió al cielo, dejando a sus discípulos con la promesa de su regreso, Hechos capítulo 1, versículo 11. Este evento subraya la permanencia del poder divino en la vida de aquellos que obedecen a Dios y la esperanza de que, aunque nuestros héroes espirituales puedan partir, su legado sigue vivo en los que continúan la obra. La ascensión de Elías al cielo no es solo un milagro impresionante, sino que también está cargada de significados espirituales profundos que resuenan a través de toda la historia bíblica. Este evento, descrito en 2 de Reyes 2, versículos del 11 al 12, no solo marca el final de un ciclo en la vida de Elías, sino también el inicio de una nueva fase en la historia del pueblo de Israel y de la profecía. A través de la ascensión de Elías, Dios demuestra que Él tiene control total sobre la vida y la muerte, y que la muerte física no es el fin para aquellos que le son fieles. Como Elías es arrebatado por un torbellino, su partida es un testimonio de que el poder divino no se limita a los confines terrenales, sino que trasciende la muerte y se extiende hacia la gloria. En 2 de Reyes 2, versículo 11, el texto dice: «Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino». Este carro de fuego y los caballos de fuego simbolizan la gloria y el poder de Dios. El fuego en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es un símbolo de la presencia de Dios, como cuando apareció en la zarza ardiente que Moisés vio en el monte Horeb, Éxodo capítulo 3, versículo 2. El carro de fuego y los caballos de fuego que separan a Elías de Eliseo son una manifestación de la gloria divina, recordando a todos que Elías, como profeta de Dios, no se va a la muerte, sino que es llevado por la misma gloria que siempre lo acompañó. Este evento también tiene un profundo simbolismo escatológico. En la tradición judía, se creía que Elías regresaría antes del gran y terrible día de Jehová, como se profetiza en Malaquías 4, versículos del 5 al 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. La ascensión de Elías prefigura el regreso glorioso de los profetas en los últimos días, un retorno que será testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios. En este sentido, la ascensión de Elías al cielo también actúa como una especie de prueba de que el reino de Dios es mucho más grande que el reino terrenal, y que todo lo que los profetas han hablado y hecho en el nombre de Dios tiene una consecuencia eterna. Además,
Este evento subraya la idea de que el ministerio de Elías no termina con su ascensión, sino que se transfiere a Eliseo. En 2 de Reyes 2, versículos del 13 al 14, se nos dice que, al recoger el manto de Elías, Eliseo se convierte en el nuevo profeta de Israel, tomó el manto de Elías que se le había caído, y se volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Esta transferencia del manto es simbólica de la transferencia de autoridad, poder y responsabilidad. Eliseo no solo recibe el manto físico, sino también el poder espiritual que le permitirá continuar la obra de Elías, y de esta manera, el ministerio de Elías sigue vivo, aunque él ya no esté presente de manera física. La ascensión de Elías, entonces, no es solo un evento aislado, sino que tiene una profunda conexión con el futuro y el propósito eterno de Dios para su pueblo. A través de este acto de gloria, Dios demuestra que su obra es continua y que la obra de un profeta puede ser completada incluso cuando parece que todo termina. La ascensión de Elías nos recuerda que, aunque las figuras espirituales pueden partir, el plan de Dios sigue en marcha, y cada generación de creyentes es llamada a tomar el manto y continuar lo que otros comenzaron. El legado de Elías es profundamente significativo en la historia bíblica, no solo por su influencia inmediata en el pueblo de Israel, sino también por el impacto que su vida y su ministerio tienen en el futuro. En la profecía de Malaquías, se nos revela que Elías no solo desempeñó un papel crucial en su tiempo, sino que también tiene un papel escatológico, es decir, en el cumplimiento de los eventos del gran y terrible día de Jehová que se refiere a los últimos días. En Malaquías 4, versículos del 5 al 6, leemos: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres, no sea que yo venga y maldiga la tierra. Esta profecía de Malaquías señala que Elías, o al menos alguien en su espíritu y poder, regresará antes de la venida del Mesías. En los Evangelios, esta profecía se cumple parcialmente con la aparición de Juan el Bautista. En Mateo 11, versículo 14, Jesús dice: Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Jesús reconoce que Juan el Bautista es el cumplimiento de la promesa de Malaquías, ya que él vino con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor, llamando al arrepentimiento y a la restauración. Este legado de Elías como precursor del Mesías no solo se refiere al tiempo de la venida de Jesús, sino que también apunta hacia los últimos días, cuando la restauración total de todas las cosas tendrá lugar. El regreso del Elías escatológico no es solo una restauración de los corazones de los padres y los hijos, sino también una señal del juicio y la restauración divina. Este ministerio final, donde Elías será restaurado en una forma gloriosa, marca el clímax de la obra de redención que comenzó con la vida y las profecías de los antiguos profetas, culminando con el regreso de Cristo y la restauración del orden divino. La importancia de este legado es que muestra que Dios es fiel a sus promesas y que su obra de salvación no se limita a un solo tiempo o lugar. Elías, cuya vida estuvo marcada por la confrontación con el pecado y la idolatría, es un modelo de valentía y fidelidad. Su regreso, ya sea en forma literal o en el poder del Espíritu, subraya que el trabajo de Dios a través de los profetas no ha cesado, sino que continuará hasta que la gloria de Dios se revele completamente. En los últimos días, el mensaje de Elías será de restauración y de preparación para el regreso del Señor. Así como Elías preparó a Israel para la venida de un Salvador, aquellos que llevan su legado,
ya sea espiritualmente como Juan el Bautista o en los corazones de los creyentes, están llamados a preparar al mundo para la venida de Cristo en su gloria. Este trabajo incluye un llamado al arrepentimiento, a la reconciliación y a la obediencia, porque es solo cuando nuestros corazones están preparados que podemos recibir a Cristo cuando Él regrese. El ministerio de Elías no solo fue una serie de confrontaciones públicas y actos de juicio, sino también una obra de transformación espiritual tanto en su vida como en la vida del pueblo de Israel. A través de su ministerio, Elías demostró que la verdadera transformación espiritual no se logra mediante la obediencia superficial a las reglas, sino a través de un encuentro genuino con la presencia de Dios. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Elías que ilustra esta transformación se da en el Monte Carmelo, donde se enfrenta a los 450 profetas de Baal. En Primera de Reyes 18, versículos del 36 al 37, Elías ora: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Jehová, eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. NinjaOne understands that IT teams today are stretched thin, trying to manage too many disconnected tools. So they built a platform that brings them all together. NinjaOne unifies endpoint management, autonomous patching, backup, and remote access into a single intelligent platform. That means fewer tools, lower costs, higher efficiency, and a team that has the bandwidth and confidence to stay ahead. Unify IT to simplify work with NinjaOne. Learn more at ninjaone.com. Esta oración no es solo una súplica para que Dios revele su poder, sino también un llamado a que el pueblo se transforme espiritualmente. La transformación a través de Elías no se da solo en los momentos de gloria y poder, sino también en los momentos de lucha y desesperación. En Primera de Reyes 19, después de que Elías vence a los profetas de Baal y demuestra el poder de Dios de manera impresionante, se enfrenta a la persecución de Jezabel y huye al desierto. Es en este momento de profunda crisis y desánimo cuando Dios le habla en un susurro suave, en un silencio apacible. En Primera de Reyes 19, versículos del 12 al 13, se nos dice: y tras el fuego, un silbido suave y apacible, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Este momento de quietud es clave en la transformación espiritual de Elías. Es un recordatorio de que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en grandes y espectaculares eventos, sino que a menudo se encuentra en la tranquilidad y en la reflexión interior. Elías, al escuchar el suave susurro de Dios, no solo es fortalecido, sino también redirigido para continuar su misión. Dios le da instrucciones claras y lo envía de regreso para ungir a nuevos líderes, como Asael, Jehú y Eliseo. Esta redirección es una parte importante del proceso de transformación, porque nos recuerda que el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas a menudo va más allá de nuestros propios deseos y expectativas. Es a través de la obediencia a esa voz divina que encontramos nuestra verdadera vocación y nuestro papel en la obra de Dios. La transformación espiritual que Elías experimenta también tiene implicaciones para nosotros hoy. A través de su vida, aprendemos que la verdadera transformación no es solo un cambio exterior, sino una renovación interna que solo Dios puede realizar. La vida de Elías nos muestra que, a pesar de las luchas y los momentos de desánimo, Dios sigue obrando en nosotros, guiándonos hacia una mayor obediencia y fe. A través de este proceso,
podemos llegar a conocer más profundamente la voluntad de Dios y experimentar su poder en nuestras vidas. El ministerio de Elías no solo se caracterizó por sus milagros y confrontaciones con los poderosos, sino también por su constante llamado al arrepentimiento y a la restauración de la fe en el pueblo de Israel. Durante el reinado de Acab y Jezabel, Israel había caído en la idolatría, adorando a Baal y otros dioses paganos. El pueblo de Dios se había apartado de la verdadera adoración y había caído en la corrupción moral y espiritual. En este contexto de apostasía, Elías se levantó como un profeta que proclamó la palabra de Jehová, llamando al pueblo a volver a Dios. En Primera de Reyes 18, versículo 21, Elías desafía al pueblo con una pregunta que resuena a lo largo de la historia: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Esta confrontación directa no solo desafía a los líderes del pueblo, sino también a cada individuo, invitándolos a decidir entre el verdadero Dios y los dioses falsos que habían invadido su corazón. Elías no solo confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo, sino que, a través de su valentía y fe, proporcionó al pueblo una oportunidad para experimentar el poder de Dios y, por ende, un camino hacia la restauración espiritual. El monte Carmelo fue el escenario de una de las mayores victorias espirituales en la historia de Israel. En Primera de Reyes 18, versículos del 37 al 38, Elías ora al Señor: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Jehová, el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. La respuesta divina fue inmediata y espectacular. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Este milagro no solo fue una demostración del poder de Dios, sino también una invitación al pueblo de Israel a regresar al Señor, a reconocer su soberanía y a arrepentirse de su infidelidad. El acto de restauración no terminó con la victoria sobre los profetas de Baal. Después de este milagro, Elías les pide a los israelitas que capturen y maten a los 450 profetas de Baal, lo que simboliza la purificación de Israel de la idolatría y la restauración de la verdadera adoración a Jehová. Primera de Reyes 18, versículo 40. Este acto de limpieza espiritual refleja la seriedad con la que Dios aborda la idolatría y la necesidad de erradicar todo aquello que impida la adoración genuina a Él. A través de Elías, Dios no solo restauró la fe en una nación caída, sino que también envió un mensaje claro: la fidelidad a Dios debe ser exclusiva y total. La restauración de la fe en Israel, a través del ministerio de Elías, tiene implicaciones importantes para nosotros hoy. Al igual que Israel, las sociedades modernas enfrentan desafíos espirituales que amenazan su fe. La historia de Elías nos enseña que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios es capaz de restaurar la fe y de traer avivamiento a un pueblo que clama a Él. Al igual que Elías, los creyentes hoy deben estar dispuestos a enfrentar la idolatría y las influencias corruptas y llamar a la gente a regresar a una fe auténtica en el único y verdadero Dios. El ministerio de Elías estuvo marcado por momentos de crisis que no solo desafiaron su fe, sino que también revelaron la profunda providencia de Dios en los momentos más difíciles. A lo largo de su vida, Elías experimentó el poder de Dios de maneras asombrosas, pero también pasó por tiempos de soledad, desesperación y persecución. Sin embargo, en cada uno de estos momentos, la intervención de Dios fue palpable,
mostrando su fidelidad y provisión incluso cuando las circunstancias parecían insostenibles. Una de las primeras pruebas que enfrentó Elías fue la sequía que él mismo profetizó como juicio de Dios sobre Israel debido a su idolatría. En Primera de Reyes 17, versículos del 1 al 2, se nos dice: Elías, el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta palabra de juicio fue directa y clara, y aunque Elías debía enfrentar las consecuencias de esta profecía, Dios ya había preparado un lugar para él en el arroyo de Querit, donde sería alimentado por cuervos. En Primera de Reyes 17, versículo 6, leemos: Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la noche, y bebía del arroyo. Este milagro de provisión divina es un testimonio de que, incluso en tiempos de crisis, Dios cuida a sus siervos. Aunque Elías se encontraba en un tiempo de dificultad y persecución, Dios le proporcionó lo necesario para sobrevivir. Los cuervos, criaturas que tradicionalmente se consideraban impuras, fueron usados por Dios para cumplir su propósito, demostrando que su poder no tiene límites y que Él puede usar incluso lo que parece improbable para cumplir sus planes. Otro momento de crisis en la vida de Elías fue cuando, tras su victoria en el Monte Carmelo, Jezabel amenazó con matarlo. En Primera de Reyes 19, versículo 3, Elías, temeroso por su vida, huye al desierto, donde se encuentra agotado y desesperado. En Primera de Reyes 19, versículo 5, Elías se acuesta bajo un arbusto y pide morir: Basta ya, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es en este momento de desesperación cuando Dios le envía un ángel para ministrar a Elías. El ángel lo alimenta y lo fortalece, diciendo: Levántate y come, porque el viaje es demasiado para ti. Primera de Reyes 19, versículo 7. Esta intervención divina no solo proporciona a Elías la fuerza física que necesitaba para continuar su viaje, sino que también le recuerda que Dios está con él, incluso en sus momentos de debilidad. Este acto de provisión divina es una lección sobre cómo, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, podemos confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos, tanto espiritualmente como físicamente. Al igual que Elías, todos enfrentamos momentos de crisis, pero podemos estar seguros de que la fidelidad de Dios no nos fallará. Él sabe cuando necesitamos descanso, fortaleza y consuelo, y su providencia se manifiesta de maneras que a menudo no esperamos. A lo largo de la vida de Elías, la providencia de Dios se manifiesta una y otra vez, desde el arroyo de Querit hasta la viuda de Sarepta, y finalmente en su encuentro con Dios en el desierto. Estos momentos nos enseñan que, aunque las circunstancias cambien y las pruebas sean grandes, la providencia de Dios es constante y suficiente. Así como Elías vio la mano de Dios en su vida, también nosotros podemos estar seguros de que, cuando caminamos en obediencia a su voluntad, Él proveerá todo lo necesario para que cumplamos su propósito. La historia de la ascensión de Elías al cielo es un evento único en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, vemos que los profetas y los grandes hombres de fe como Moisés, Abraham y David experimentaron la muerte física, pero Elías es un caso diferente. Elías, el profeta de fuego, fue arrebatado al cielo sin conocer la muerte. Este hecho destaca su singularidad y la manera especial en que Dios lo honró. En Segunda de Reyes 2, versículo 11, leemos: Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino.
Este carro de fuego, con caballos de fuego, es una manifestación del poder divino. El ascenso de Elías al cielo simboliza que no solo él fue honrado, sino que Dios estaba mostrando al pueblo de Israel una imagen del poder celestial y la gloria que sobrepasa la muerte misma. La inmortalidad de Elías es también un símbolo de la victoria final de la vida sobre la muerte. A pesar de que Elías vivió en un tiempo lleno de pecado y corrupción, su ascensión al cielo, sin experimentar la muerte, es un recordatorio de que el plan de Dios para su pueblo es mucho más grande que la muerte misma. En el caso de Elías, no solo se muestra la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, sino también la promesa de la vida eterna que se realiza en Jesucristo. La ascensión de Elías al cielo resuena también con la esperanza cristiana de la resurrección. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo ascendió al cielo, y los creyentes esperan la resurrección de los muertos, cuando todos los fieles en Cristo serán transformados y serán llevados a la presencia de Dios. De manera similar, Elías, al ser arrebatado al cielo, apunta a esta esperanza eterna. No es que Elías no haya experimentado la muerte física, sino que Dios en su soberanía le permitió vivir este acto que será una prefiguración de la gloria final de aquellos que permanecen fieles a Dios. El hecho de que Elías no haya muerto también tiene implicaciones escatológicas. En el libro de Malaquías, se menciona que antes del gran y terrible día de Jehová, Elías regresará. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4, versículo 5. Esto ha sido interpretado por muchos como un señalamiento de la figura del Elías que precederá la venida del Mesías. Algunos estudiosos interpretan esto como una referencia a Juan el Bautista, quien vino con el espíritu y el poder de Elías, mientras que otros consideran que Elías, de alguna manera, regresará en los últimos tiempos para preparar el camino del Señor. Así, la ascensión de Elías no solo fue un evento único en su tiempo, sino también un evento con un significado profundo para el futuro, ya que apunta a la victoria final sobre la muerte y a la promesa de un futuro eterno en la presencia de Dios para todos los que son fieles. Elías fue un hombre de Dios que desempeñó un papel clave en la restauración de la fe en Israel. Pero lo que es aún más significativo es que, aunque Elías fue arrebatado al cielo, su legado perduró a través de aquellos que continuaron su obra. La transferencia de su manto a Eliseo simboliza la continuidad del ministerio profético, lo que significa que el propósito de Dios no termina con la muerte o ascensión de un hombre, sino que sigue adelante a través de aquellos que llevan la antorcha. En Segunda de Reyes 2, versículos del 13 al 14, se dice, y tomó el manto de Elías que se le había caído, y se volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, diciendo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Al momento de golpear las aguas, el río Jordán se partió, y Eliseo pudo cruzar, demostrando que el poder de Dios seguía presente en su vida. Este evento no solo marca la transferencia del poder de Elías a Eliseo, sino que también señala que el ministerio de Elías continuará a través de otro siervo de Dios. La figura de Eliseo como sucesor de Elías refleja un principio importante en la obra de Dios. Su plan no depende de una sola persona, sino de una cadena inquebrantable de siervos que continúan el trabajo de aquellos que han ido antes. La transferencia de poder y autoridad que se muestra a través de Eliseo, quien sigue los pasos de Elías con milagros y profecías, es una manifestación de cómo Dios obra a través de generaciones. El legado de Elías no solo se transmite a través de Eliseo, sino también en la forma en que sus acciones impactan a toda la nación.
La confrontación de Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, por ejemplo, es un testimonio del llamado de Dios a la pureza y la exclusividad de la adoración. La restauración de la verdadera fe en Israel que comenzó con Elías continuó a través de la obra de Eliseo y de otros profetas que siguieron. Dios no abandona a su pueblo, sino que siempre tiene un plan para el futuro, incluso cuando un líder se va. El legado de Elías también se extiende más allá de la línea de profetas en Israel. En el Nuevo Testamento, la figura de Elías se asocia con la venida de Juan el Bautista, quien fue el precursor del Mesías. Jesús mismo habló de Juan el Bautista como el Elías que había de venir, lo que indica que el ministerio de Elías tuvo un eco en los eventos que precedieron la venida de Cristo. A través de Juan el Bautista, la obra de restauración y preparación para la venida del Mesías continuó, demostrando que el legado de Elías sigue vivo en la proclamación del reino de Dios. El legado de Elías nos recuerda que cada creyente es parte de una historia más grande, una historia que se remonta a los profetas y que continúa hasta nuestros días. La llamada al arrepentimiento, la búsqueda de la pureza en la adoración y el compromiso con la verdad de Dios siguen siendo principios fundamentales que debemos seguir. El legado de Elías es un recordatorio de que Dios obra a través de generaciones y que cada uno de nosotros está llamado a continuar el trabajo que otros han iniciado. La historia de Elías es una de las más fascinantes y edificantes en toda la Biblia. A lo largo de su vida, Elías fue un hombre que desafió los poderes corruptos de su tiempo, restauró la fe en una nación caída y mostró el poder y la gloria de Dios de maneras asombrosas. Su valentía al enfrentarse a los profetas de Baal, su total dependencia de Dios durante tiempos de crisis y su ascensión gloriosa al cielo son solo algunos de los aspectos que lo convierten en una figura central en la narrativa bíblica. Pero lo que realmente hace especial a Elías no es solo la grandeza de sus hechos, sino el legado espiritual que dejó. A través de Elías, aprendemos que la obediencia y la fidelidad a Dios no dependen de las circunstancias, sino del compromiso de seguir su voluntad, incluso cuando el camino es difícil. Su historia nos enseña que, a pesar de los momentos de angustia, como cuando se sintió solo y perseguido, Dios siempre provee y nunca nos deja sin esperanza. La ascensión de Elías al cielo es un recordatorio poderoso de que, aunque los siervos de Dios puedan partir, su plan sigue adelante. La transición de Elías a Eliseo, su impacto en la vida de Israel y la continuación de su ministerio en Juan el Bautista nos muestran que la obra de Dios es mucho mayor que un individuo y que su propósito nunca se detiene. A través de su vida y su legado, Elías nos apunta a una esperanza mayor, una esperanza que se cumple en la promesa de la vida eterna, que trasciende incluso la muerte misma. Hoy, al recordar a Elías, somos llamados a vivir con valentía, a restaurar la fe en tiempos de decadencia espiritual y a seguir el ejemplo de obediencia y confianza en Dios que Él mostró. Su historia sigue siendo un faro para todos los creyentes, recordándonos que, en medio de cualquier tormenta o desafío, el poder de Dios siempre prevalecerá. Y como Elías, podemos tener la certeza de que, al final, la gloria de Dios será revelada, y aquellos que son fieles a su llamado participarán de su reino eterno. El legado de Elías no es solo para un tiempo pasado, sino que sigue vivo hoy, invitándonos a continuar su obra en el mundo, proclamando el mensaje de arrepentimiento y restauración, preparándonos para el regreso del Señor. We all want to know, what makes people tick? How will they make decisions? Handle feedback? And work as a team. The Predictive Index Behavioral Assessment reveals how employees actually think, work, and thrive.
Like how Marcus fits in a role with structure, and Margot's strength is collaborating with others, because when we understand each other, work just works. Take the behavioral assessment today at try.predictiveindex.com.